lost your car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. En el vídeo de hoy os traigo mucha motivación con una rutina de limpieza de primavera, así que espero ayudaros y acompañaros a poner vuestra casa al día. Lo primero que voy a hacer es doblar un poco de ropa que tenía pendiente. Tengo que reconocer que esto es una de las cosas que más pereza me da hacer de todas las tareas del hogar. Y aunque no siempre lo consigo, estoy intentando doblar la ropa una vez está seca para que no se me acumulen muchas lavadoras por doblar y que después sea mucho peor. La verdad es que haciéndolo de esta manera es mucho más rápido y es mucho más fácil llevar la ropa al día. Así que contadme en comentarios si a vosotros os gusta doblar la ropa o si os da tanta pereza como a mí. Una de las cosas que limpio estacionalmente son las persianas y hoy quería limpiar la persiana y la ventana de esta habitación, así que para ello voy a separar el sofá para que me sea más fácil y para no manchar nada. Además, este sofá es muy fácil de mover porque no pesa demasiado. Voy a pulverizar quitagrasas por toda la persiana y lo voy a dejar actuar durante unos minutos. Vais a ver cómo chorrea toda la suciedad. Voy a hacer primero esta parte y después apartaré el olivo y haré la otra, aunque solo os he grabado esta porque no quería que el vídeo se hiciera muy pesado y total, la otra parte la hago de la misma manera. Al lado tengo un cubo con agua caliente y un chorrito de lavavajillas. También podéis utilizar amoníaco si queréis, pero yo no tenía, así que he utilizado lavavajillas. Y con una bayeta mojada bien escurrida voy dándole a toda la persiana y enjuago la bayeta varias veces. Normalmente me gusta limpiar las persianas con la vaporeta, pero la máquina no es mía, es de mi madre y se la pido siempre que la necesito, pero para hoy no me había dado tiempo de pedírsela y quería limpiar esta persiana, así que lo he hecho de esta manera. Que en realidad con la vaporeta también lo hago así, pero la máquina siento que elimina mucho mejor la suciedad de dentro de los agujeritos. Si el agua está muy sucia la voy cambiando y con la misma bayeta le voy dando a toda la parte blanca de las ventanas, que la verdad es que no estaban muy sucias porque hacía poco tiempo que las había limpiado. Me resulta mucho más fácil limpiarlas a menudo para que se mantengan mejor y no me cueste tanto la limpieza. Pero cuando no se puede y se acumula mucho la suciedad, las limpio con la pasta rosa de Pink Stuff, que es un producto infalible y elimina la suciedad más difícil. Sold out. Now just look at me, I'm a ghost with nothing left. Hollow, emptied out. What got lost can't be found. Y por último limpio los cristales, que no sé si os habéis fijado, pero con la misma bayeta mojada bien escurrida le he dado a todos los cristales para eliminar el exceso de polvo y de suciedad. Y después los limpio con el limpiacristales en aerosol de Mercadona y una bayeta especial para cristales. Aunque también podéis utilizar una mezcla de agua y alcohol a partes iguales o una mezcla de 2 tazas de agua, una de vinagre y una cucharadita de lavavajillas. Y los cristales os quedarán impecables. Aprovechando que tengo el sofá así retirado de esta parte, voy a pasar un poquito el aspirador por toda esta zona, pero un poco por encima porque después voy a pasar el aspirador bien a fondo por todo.
También tenía pendiente limpiar la cómoda, así que voy a sacar todas las cosas para poder limpiar bien el polvo. Ya sabéis que a mí me gusta primero pasar el plumero atrapapolvo, que lo que hace es eliminar el exceso de polvo. Voy a empezar por la tele, aunque está bastante limpia, como veis que se ve todo el reflejo, porque la verdad es que esta tele ni la tocamos ni la utilizamos mucho. Después paso el plumero por la cómoda por si ha caído algo de polvo y bueno, pues para retirar todo el exceso. Y después ya lo limpio con producto, que estoy utilizando el multiusos de bicarbonato de la marca Fabulosa que compro en Action. Mi favorito es el de limonada rosa, es el que mejor huele para mi gusto. El otro día subí a Instagram una foto de esta habitación y os gustó muchísimo la luz que se ve detrás del olivo. Me preguntasteis un montón por esta luz. Es una lámpara de IKEA, creo que es el modelo Fado, y es una bola de luz que sirve pues como lámpara. Yo la he puesto ahí porque la quería utilizar como luz indirecta. Además, como el macetero la tapa, pues no se ve, solamente se ve la luz. Y yo le he puesto una bombilla de colores que puedes cambiar de color y poner el color que más te guste. Además funciona con mando y creo que queda muy bien. La bombilla la compré en Action y me costó 3 euros y algo, no llegó a los 4 euros. Bueno, ahora me voy al salón y lo primero que voy a hacer es limpiar la vitrina porque es algo que también me da bastante pereza y lo suelo hacer cada 3 meses también en el cambio de estación. Así que la vacío por completo, lo saco todo para limpiarla bien por dentro y también limpio todas las copas. Si veo que están muy sucias me gusta meterlas en el lavavajillas, lavarlo todo o fregarlo a mano, pero apenas tenían polvo, así que les paso un poquito el trapo y listo. Cuando hago este tipo de limpiezas aprovecho para hacer un poco de depuración de todas aquellas cosas que nunca utilizamos, como por ejemplo el juego de cerámica blanca y las tazas que tenía aquí en este estante. Llevo un montón de tiempo sin utilizarlo, creo que nunca lo he utilizado, así que lo voy a sacar y lo voy a donar. No sé si os pasa que acumuláis cosas que no utilizáis y están ahí ocupando espacio y acumulando polvo. Así que estoy pues intentando depurar y sacar todo lo que no utilizo, porque también así la limpieza con menos cosas es mucho más fácil. Así que espero pronto decirle adiós a esta vitrina porque hace mucho tiempo que ya quiero quitarla y hacer un cambio en este mueble de la tele porque siento que ya no va con mi estilo y no es lo que quiero tener en casa. Antes de empezar con la rutina diaria del salón, voy a limpiar este espejo que hacía días que no lo limpiaba, porque como no lo tocamos, pues la verdad es que se ensucia muy poco. Tengo que pintar las paredes del comedor, que están llenas de restregones de cuando teníamos el comedor antiguo, que era muy grande y no cabíamos y al pasar pues siempre tocábamos la pared. Pero como quiero quitar este espejo para poner un cuadro más pequeño y tenemos que tapar agujeros y probablemente hacer agujeros nuevos, pues estoy esperando a ver lo que hago. También voy a limpiar la mesa con el mismo multiusos de Fabulosa, que de verdad este producto es maravilloso porque sirve para todo. Si lees las indicaciones sirve para los cristales, para acero inoxidable y de verdad que lo he probado y funciona muy bien. Así que para todas aquellas personas que os gusta tener pocos productos de limpieza, este es ideal. Bueno, ahora sí que voy con la rutina diaria del salón, voy a quitar todos los cojines para pasar el aspirador. La verdad es que ahora mis perritas empiezan con la época de muda y sueltan de nuevo muchísimo pelo
Y bueno, pues tengo que tener especial cuidado con el suelo y con el sofá, porque bueno, pues ellas se suben al sofá, bueno, mejor dicho, las subimos al sofá porque son tan pequeñitas que no se saben subir solas, pero nos gusta que estén con nosotros y bueno, pues siempre digo que una casa con mascotas está muy bien, pero hay que tener especial cuidado con la limpieza. Además, yo siempre digo que son pelitos de amor, así que no os preocupéis si no podéis eliminarlos por completo, porque la verdad es que yo creo que es imposible. I'm going on the grid, texting back. I want you, hit you up. I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off. I came your way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged. Your pheromones hit the roof. Bottle your taste. Ya con el sofá bien aspirado voy a colocar los cojines, que ya sabemos que duran 5 minutos, pero esto es clave, es como hacer la cama. Si tenemos el sofá con los cojines bien colocados y ordenados, da la sensación de que todo está limpio y ordenado. Antes de limpiar la mesa voy a limpiar todos los mandos a distancia, que es una de las tareas del reto de abril que comparto por Instagram. Si todavía no lo sabéis, cada mes propongo un reto de limpieza en Instagram donde pongo pues unas tareas que hay que hacer y bueno, pues así nos motivamos un poquito entre todos. Y una de las tareas del mes de abril es limpiar todos los mandos a distancia, que son cosas que muchas veces olvidamos. Yo estoy utilizando el desinfectante aromático concentrado de Zoflora, que os lo he enseñado ya en varios vídeos. Es un producto que viene de Reino Unido y lo compro en Amazon, pero no siempre tienen buenas ofertas, así que lo compro cuando lo veo bien de precio. Ahora ya voy a limpiar la mesa, pero antes voy a recoger con una servilleta de papel todas las miguitas que puedan haber en el cristal. Y me llevo a Diva porque voy a utilizar este limpiacristales en aerosol de Mercadona, que como siempre os comento tiene un olor muy fuerte. Diva estaba muy cerca y no quería que le molestara el olor. Yo no suelo utilizar productos fuertes para limpiar, pero es importante que si tenemos mascotas tengamos en cuenta no utilizar productos fuertes si ellas están cerca. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm into deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless, can't get enough. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. Y bueno, aquí tenemos a Diva jugando con su juguete de cuando era pequeña. La verdad es que estamos muy contentos porque ella ha pasado unos meses bastante complicados de salud. Le detectaron una enfermedad que supuestamente no tiene cura, y digo supuestamente porque creemos que se ha curado. Es el síndrome de Cushing. A lo mejor alguno de vosotros lo conoce o ha vivido una experiencia similar con sus perritos. Empezamos con la medicación y al principio pues parecía que le iba muy bien, pero de repente la medicación le bajó demasiado el cortisol, se puso muy malita, así que dejamos de dársela. No sabemos qué ha pasado, pero Diva ha rejuvenecido. Sentimos que ha revivido porque hace cosas que antes no hacía, cosas que antes hacía pero que dejó de hacer con la enfermedad. Vuelve a bajar escaleras, juega con Pompi, juega, como habéis visto, con sus juguetes de cuando era pequeña, le ladra a los perros por la calle. Bueno, de verdad que yo estoy muy feliz. No sé si vosotros que vais viendo los vídeos y bueno, pues durante todo este tiempo, no sé si habéis visto el cambio en ella, pero de verdad nosotros se lo notamos un montón.
Por supuesto, ella tiene una alimentación muy buena, le damos suplementación natural, le hacemos pruebas y controles cada mes. Bueno, ella está más cuidada que yo, así que no sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a volver la enfermedad, pero de momento ella está bien, es feliz, que es lo importante, y por supuesto nosotros vamos a seguir con los controles cada mes. En fin, que os cuento aquí la vida de mi niña, pero bueno, yo sé que me entendéis, sobre todo los que tenéis mascotas, porque son uno más de la familia. Como habéis visto, he pasado el aspirador y ahora voy a fregar el suelo. Utilizo siempre este fregasuelos aromático de flor de cerezo, es de Mercadona y huele súper bien. Me encanta este fregasuelos. Hace años que lo utilizo y es que no quiero cambiar porque no hay otro que me guste tanto como este. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post. Hitting you up, but I'm stuck on hold. Is it really a bad reception out there? Where are you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? Yeah, Muchas veces me preguntáis por el tipo de suelo que tengo en casa. En cocina y baño tengo porcelánico imitación madera. Ese suelo se puede fregar todas las veces que queramos, que no pasa nada, pero el suelo que estoy fregando ahora es suelo laminado y cuando lo pusieron me recomendaron fregarlo con la fregona una vez a la semana con la fregona bien escurrida. Además, a mí me gusta utilizar agua muy caliente para que se seque antes. and you're off my radar now. I lost you, yeah, I lost you. Telling you that I need you, but you're off my radar now. Bueno, ahora me vengo a la cocina y lo primero que voy a hacer es limpiar esta parte de la encimera que es donde pongo la alfombrilla escurreplatos, que por cierto es de Ikea, pregunta muy repetida. Y bueno, yo tengo dos, además es baratísima porque se puede lavar en la lavadora y así mientras lavo una tengo otra de repuesto. Os la recomiendo al 100% porque es maravillosa. También voy a limpiar la tablet que tenía bastantes huellas y estaba un poco sucia. Estoy utilizando el limpiador de pantallas de Mercadona, os pido perdón porque no os lo he enseñado a la cámara, pero podéis utilizar también una mezcla de agua y alcohol y os quedan muy bien las pantallas, pero sobre todo tener en cuenta que no debéis pulverizar el producto directamente sobre la pantalla, sino siempre en la bayeta. Ain't got no time for that. I've stayed up. I was hoping that you would change your ways. Wake up, you blew your final chance. Make up, I'm trying but I cannot be mad at you. I don't know how you got me weak. I should leave this to give. Your body's calling me for real. My love's like an enemy. Stay awake till the morning. Como habéis visto, tenemos cafetera nueva y ahora voy a limpiar la bandeja y el compartimento de los pozos del café. Esta cafetera es de la marca Incapto, es el nuevo modelo Aura y es una superautomática de café en grano recién molido y todos los restos del café van cayendo a esa bandeja que yo en el día a día pues la voy vaciando, pero una vez a la semana me gusta fregarla bien y limpiarla pues como es debido. Ya llevamos algunas semanas probándola y estamos encantados, es muy fácil de utilizar y es muy rápida, en 30 segundos tienes un café recién molido, así que creo que el cambio ha merecido muchísimo la pena. Si os interesa saber más sobre la nueva cafetera, hacedmelo saber en comentarios y así en otro vídeo os la enseño mejor y os explico mejor cómo funciona.
Y este es el espumador de leche con el que me he preparado esa espuma tan rica para el café, que por cierto os lo enseñé un poco mejor en el último vídeo de Amazon de hace unos días, que si no lo habéis visto os invito a que vayáis a verlo porque os enseño muchas cosas interesantes. I'm telling you, I think we should slow it down. Cold out when you turn your back on me. Feels like we've reached the point of no return now. I don't know how you got me weak. I should leave this together. Your body's calling me for real. My love's like an enemy. Stay awake till the morning. La tostadora también es una de las cosas que están en el reto de abril de este mes. Vaciar las migas de dentro, limpiarla bien por fuera. Voy a intentar compartir en comunidad por aquí por YouTube la lista de tareas del reto de limpieza por si alguno de vosotros quiere seguirlo y no tiene Instagram, a ver cómo puedo hacerlo. No sé si me dejará subir la foto por el tamaño, pero si no, pues haré una lista y la subiré para que podáis ver las tareas y las podáis seguir. También tengo pendiente limpiar este ventanal de la cocina y el store, pero eso ya lo dejaré para otro vídeo porque, bueno, pues hoy ya he hecho la ventana de la habitación y la vitrina, que son cosas que me han ocupado más tiempo y hacer esto pues sería demasiado. Yo siempre digo que a mí lo que me funciona es hacer la rutina diaria, lo que hay que hacer cada día, porque es que cada día hay que hacer cosas, limpiar la cocina, lo básico cuando comes, pues limpiar la mesa, en mi caso aspirar el sofá porque tengo las perritas, también el suelo, pero bueno, eso depende ya de las prioridades de cada persona y del tiempo también del que se disponga. No todo el mundo dispone del mismo tiempo. A mí lo que me va muy bien es hacer la rutina diaria y después hacer algo, una cosa un poco más extraordinaria, como por ejemplo limpiar la nevera, limpiar la lavadora, lavar las cortinas, las ventanas, por ejemplo. No hace falta que las hagáis todas el mismo día. Podéis hacer una o dos cada día y así las vais haciendo poquito a poco. Remember the things that you told me. They got me moving forward. And all the times that we disagreed just cut my respect deeper. I'm feeling that we are something really special when I look back on us. It's starting to sink in. Don't want it to be misunderstood. Rolling in the deep. Don't want to break this. 'Cause you must trust me. I can never do you wrong. I'll take a bullet for you. Para la placa de inducción utilizo este spray de Mercadona, que es especial para placas de inducción, no sirve para vitrocerámica, y a mí la verdad es que me encanta porque para una limpieza rápida diaria es muy fácil de utilizar y además es que la deja perfecta. Pero si no tenéis este producto o queréis utilizar un producto que os sirva un poco de comodín para muchas cosas, os recomiendo el Cif Crema, que es infalible cuando hay suciedad muy incrustada y además os sirve tanto para vitrocerámica como para inducción. I would not know what to do. So baby, won't you trust me? 'Cause you must trust me. I can never do you wrong. Antes de limpiar el fregadero voy a fregar el bebedero de las perritas. Antes había fregado también la aceitera, como veis para el bebedero utilizo una esponja diferente, la de color amarillo, que es la que utilizo siempre para limpiar sus cosas.
Y es importante que cada día limpiemos su plato porque, bueno, pues igual que a nosotros nos gusta comer y beber de vasos y platos limpios, a ellas también, y además es por salud. Hoy también tenía que limpiar el microondas, que mirad cómo está. La verdad es que el microondas se ensucia con mucha facilidad. Ya os lo he enseñado muchas veces, pero es tan sencillo que se hace en un momento. Últimamente utilizo agua con limón. También lo podéis hacer con agua con vinagre, pero no sé por qué, pues me gusta más últimamente hacerlo con limón. Exprimo bien un limón en un recipiente con agua y echo, como veis, el limón lo echo directamente dentro y lo llevo al microondas a calentar durante 7 minutos. Pasado este tiempo sacamos el recipiente con mucho cuidado de no quemarnos porque está muy caliente y limpiamos todo el interior con una bayeta mojada bien escurrida. Después secamos todo el interior para que no queden marcas, la bandeja giratoria la friego siempre a mano y ya está, si es que no se tarda nada. Esta es una forma de limpiar el microondas con ingredientes naturales y además el limón quita muy bien la grasa y elimina los malos olores. Ahora ya voy a limpiar el fregadero, que no hay momento que me guste más que este porque me relaja muchísimo y siempre lo hago con cif de limón. El otro día se me había terminado, así que fui expresamente a Condis a comprarlo, que es el único sitio donde lo encuentro que esté más cerca de mi casa. Pero tengo claro que si no encontrara el de limón compraría el normal porque es un producto que limpia muy bien, pero el de limón huele increíble y para mí es muy importante utilizar productos de limpieza que huelan bien porque creo que es una forma de convertir la limpieza en un momento agradable. De la misma forma que no utilizaríamos un gel de baño, pues por ejemplo, que no nos guste cómo huele, con la limpieza es lo mismo. Para mí los productos de limpieza son una extensión de mis productos de belleza. Para terminar, en el fregadero me gusta echar un taponcito de Zoflora por el desagüe porque así desinfecta y además deja un olor muy agradable. Este es el desinfectante concentrado que os comentaba antes, con el que limpié los mandos, que se diluye en agua, pero para algunas cosas se puede utilizar directamente. Esto no lo hago siempre, voy alternando con el ambientador concentrado de Foresan, que ese no desinfecta pero también deja un olor muy rico, porque claro, como os digo, pues es un producto que viene de Reino Unido. No es barato, no siempre hay ofertas, entonces se me acabaría enseguida. Si tenéis manchas resistentes en tapicerías de polipiel, os recomiendo que las limpiéis con cif. Echáis un poquito de producto en una bayeta mojada bien escurrida y vais frotando por todo. La verdad es que va genial. Este pie metálico del taburete me lleva por el camino de la amargura porque se ensucia muchísimo y, como os he comentado antes, el limpiador de Fabulosa, el multiusos, va muy bien para el acero inoxidable, así que primero le paso el plumero y después lo limpio con ese producto. Para terminar, en la cocina limpio la puerta de la nevera para eliminar huellas y también las puertas de los armarios de la cocina, que son de alto brillo, y las puertas de los electrodomésticos, que son de cristal. Para la nevera utilizo el multiusos de Fabulosa, pero para los armarios de la cocina suelo utilizar una mezcla de agua con alcohol. Y para los electrodomésticos de cristal utilizo la misma mezcla. Bueno, voy a seguir con el baño y lo primero que voy a hacer es repasar las juntas de la ducha con este blanqueador de juntas de Mercadona, que os recomiendo mucho este producto porque va genial, es muy fácil de utilizar y deja las juntas perfectas porque básicamente las pinta. Esto es algo que yo suelo hacer 1 o 2 veces al año porque dura bastante, la verdad, pero en cada cambio de estación me gusta echar un vistazo para ver si tengo que repasar algo. Y así quedaría. Ahora tenemos que esperar 30 minutos para que se seque y después limpiar el exceso.
Mientras tanto voy a seguir con la limpieza del baño, así que me voy al inodoro y voy a pulverizar este desinfectante de baños de Mercadona, que es el que más me gusta, y también este gel para baño de la marca Pato de limón que compré en Action para probar y la verdad es que me está gustando bastante. Cuando quiero hacer una limpieza un poco más profunda del lavamanos utilizo Cif Crema, que ya veis que este producto sirve para todo, es un comodín. Además deja un olor a fresco y a limpio increíble. Y utilizo una esponja Scrub Mami exclusivamente para el baño. Es importante que de vez en cuando os acordéis de desenroscar este tapón del desagüe, porque aquí se queda muchísima suciedad y es un foco de malos olores. I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way. A veces me preguntáis cuál es la diferencia entre las esponjas Scrub Mami y Scrub Daddy. Realmente son lo mismo, sirven para lo mismo, pero la única diferencia es que la Scrub Daddy tiene las dos caras iguales. En cambio, la Scrub Mami, como podéis ver, tiene dos caras diferentes. Una cara más rasposa y otra más suave, tipo esponja de baño. El Cif elimina muy bien la cal y deja la grifería y el lavamanos muy brillante. Después enjuago todo muy bien con una bayeta mojada bien escurrida y lo seco todo con un trapo seco para que no queden marcas. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Oh, I know that it's difficult dealing with emotions, but I want you to know that you'll always be on my mind, even in the hard times. I care about you. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Oh, love you a little bit more. 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 How do you move on when... Bueno, ya tengo los muebles, el lavamanos y el espejo limpios, así que ahora voy a acabar de limpiar el inodoro y limpio con la escobilla todo el interior. La verdad es que esta escobilla es fantástica, me encanta, es de Temu y os puedo decir que es de las mejores que he tenido. Para desinfectar la escobilla pulverizo un poquito de desinfectante de baños, el mismo que he utilizado para el inodoro, antes de guardarla. Y ahora sigo con el inodoro, que siempre me gusta limpiarlo con papel de cocina. Me resulta mucho más cómodo y más práctico hacerlo de esta forma, porque así cuando termino tiro el papel y no tengo que estar lavando bayetas. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what you said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Ya han pasado 30 minutos desde que puse el blanqueador de juntas y ahora lo único que hay que hacer es limpiar el exceso de producto con una bayeta mojada bien escurrida. Para poder aplicarlo mejor, quité las cestas donde tengo los geles de baño y todo, que estas son de Temu y van pegadas con esas dos pegatinas. Hace bastantes meses, yo creo que igual 6 meses por lo menos que las tengo y no se han caído ni una vez. La verdad es que estoy muy contenta con este tipo de cestas, porque no tienes que hacer agujeros y creo que quedan muy bien.
I pull into your driveway, it's a Saturday. Mirad cómo quedan las juntas, quedan muy blanquitas y lo mejor es que esto dura muchísimo tiempo. You look like $1 million. Para acabar en el baño voy a quitar el polvo de los cuadros y también de los portavelas, estos negros que tengo en el suelo. Voy a poner una toalla limpia y después lo que voy a hacer es pasar la mopa por todo el suelo para poder fregar tanto la cocina como el baño. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like this. Voy a dejar el vídeo aquí, así que me despido por hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre os digo, que os haya motivado a limpiar vuestra casa. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.